seguidas. ¿Usted se cansó de aplaudir a nuestro Señor? Entonces, por favor, denle un fuerte aplauso. 2 horas, 2 horas. Salude a alguien que no haya venido con usted, dígale buenos días, qué bendición verte y prepárese porque hoy vamos a mirar la palabra de Dios en este instante. Amén. Bueno, me alegra tenerlo el día de hoy aquí en la iglesia. Siempre es un privilegio poder reunirnos, ¿cierto que sí? Usted no se imagina, mire, han salido noticias de Nigeria. Sí, creo que es Nigeria. O bueno, un país en África en donde hay una autoridad que es islámica y que está persiguiendo a los cristianos, imagínense. Y hace como 2 meses o un mes, escuché la noticia, mataron a un poco de creyentes. Ahora, cristianos como nosotros y también católicos y todo el que se diga que cree en Cristo y que no crea en Alá, en algunos lugares del mundo los están persiguiendo y reunirse para ellos es un asunto muy peligroso. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos precisamente el privilegio de reunirnos y estar acá todos en familia y bueno, eso es una bendición, ¿cierto que sí? El título de la enseñanza esta mañana es Obediencia Civil. Ahora, ¿por qué quiero hablar de eso? Porque dentro de 8 días vamos a tener elecciones. Y quiero que miremos en la Biblia qué tiene que decir frente a nuestra relación con la política o con las autoridades civiles. Digamos que la Biblia tiene mucho que decir frente a las autoridades civiles, frente a los gobiernos, y tú y yo necesitamos comprender eso. Ahora que se vienen las elecciones es pues fundamental, es imperativo que tú y yo entendamos qué dice la Biblia al respecto. Mi deseo esta mañana es que mires cuál es tu responsabilidad, cuál es nuestra responsabilidad frente a las autoridades civiles que tengamos, sea gobierno, sea policía, sea ejército, alcaldes, gobernadores, cualquiera de esas autoridades. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y déjeme le anticipo de una vez, es esa, obediencia civil. Vamos a empezar con esa. Dentro de 8 días hablaremos ¿y qué pasa cuando la autoridad civil no es lo que quisiéramos que fuera? ¿Cómo nos relacionamos en ese caso? También la Biblia tiene que decir algo frente a eso. Pero sobre todo miraremos el día de hoy cómo tenemos que relacionarnos con ella, independientemente de que sea buena o sea mala esa autoridad, de que sea de mis afectos o no sea de mis afectos, tenemos que ir bíblicamente. ¿Sabe? Esta iglesia y mi deseo, anhelo como pastor de la iglesia es que nosotros fundamentemos nuestra vida en lo que dice la Biblia, no en nuestros deseos, no en nuestras emociones. Porque usted sabe, mis deseos, mis emociones o mis ideas pueden ser volubles, cambiar según sea la circunstancia, pero la palabra de Dios dice permanece para siempre, dice no pasará ni una tilde, se acabará, la parte más minúscula de la palabra dejará de cumplirse, y el cielo y la tierra sí, pasarán, pero la palabra no. Entonces, si algo tenemos que buscar es sabiduría en la palabra de Dios frente a las cosas que trae este mundo, que requiere nuestra atención, y algo es eso precisamente nuestra relación con las autoridades. Entonces, y también quiero que al final tú entiendas que tenemos una responsabilidad, un derecho por un lado, pero también una responsabilidad, y es elegir. Mira, históricamente no ha habido momentos en donde las personas elijan. Nosotros tenemos gobiernos, pero hubo una época en que eso había eran reyes. Y quitaban un rey, era un emperador y nadie escogía al emperador. Ay, no me gusta Calígula, no me gusta.
No, pues le tocó, le guste o no le guste, pues le tocó. Y el que había era el que había y eso seguía una cantidad de sucesión hereditaria y que estuviera usted o no estuviera de acuerdo era lo que le correspondía. Pero nosotros en el contexto que estamos podemos escoger y elegir a nuestros representantes. Ya sabe, cada 4 años estamos en esta misma situación de elegir un senado, de elegir un presidente o un alcalde, bueno, cualquiera de estos estamentos o instituciones que tenemos. Tenemos una oportunidad y en ese caso es un derecho, un privilegio que tenemos. Le hablaba hace un momento de la oportunidad de reunirnos, que es una bendición, pero también usted debe darle gracias a Dios porque podemos escoger a quien nos gobierne. Eso, mire, históricamente créanme que no ha sido así tan sencillo ni tan fácil. Pero también eso implica un deber que usted necesita escoger. Que usted necesita tomarse la tarea de, venga, aquí en tantos candidatos que hay, 1000, ¿cuál de esos 1000, por cuál voy a votar? Sí, puede que sea un poco dispendioso, pero usted necesitará tomarse el trabajo porque finalmente es su elección sobre lo que va a pasar en los siguientes años en su vida. Así que es importante y quiero como animarle a eso y parte de la obediencia civil es esa. Pero vamos a la escritura y vamos a un pasaje que es clave en esto y es Romanos capítulo 13, vamos a estar mirando el versículo 1 hasta el versículo 7 y vamos a entender 3 cosas. Primero, de dónde viene la autoridad de este gobierno. En segundo lugar, qué debemos esperar de nuestras autoridades civiles. Y tercero, cuál es mi deber con ellas. Entonces, leamos la primera parte del versículo 1, versículo 1 y 2. Dice así la escritura: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Mire esos versículos, qué versículos tan radicales, ¿no? Pero profundamente radicales, porque si usted está de acuerdo con la autoridad civil o gubernamental que ahorita le corresponde, usted dice amén a ese versículo. Sí, sométase. Pero si no es el que a usted le gusta, usted va a decir, ¿cómo así que amén a esto? Toca como quitar ese capítulo de Romanos 13, porque, no, ahora piense un momento cuando Pablo escribió esto. Pablo escribió esto hace 2000 años y el contexto en el que él estaba era el contexto de un imperio, el imperio romano. Más o menos esta carta tuvo que haberse escrito entre la década del 50 y la década del 60, así que en ese tiempo habían unas figuritas de emperadores que, mejor dicho, usted ni para qué ponemos a hablarnos de ellos. Lea si usted ahí la biografía de un señor que se llamaba Calígula, otro que se llamaba Nerón, otro que se llamaba por allá Claudio, y se va a dar cuenta que eso, mejor dicho, eran gentecita que uno nada que ver con algo digno de imitar, digno de emular, no. Hay un libro que escribió un señor que se llama Robert Graves, que se llama Claudia, el dios, y su esposa Mesalina. Y Claudio, perdón, y el emperador era Claudio. Y usted sabe que Lucas dice, en los tiempos del emperador Claudio, Y básicamente lo que dice este libro es que Mesalina, que era la esposa de Claudio, lo envenenó, lo mató, porque no hacía lo que él quería, imagínense. Y ahí dicen que Claudio era un títere de los que hacían. Imagínense, una cosa terrible lo que pasaba ahí. Y Pablo está escribiendo en ese contexto, es decir, en un contexto en donde usted no podía elegir quién era su representante, en donde usted no podía votar para escoger a un presidente. No, aquí era el emperador, le tocó. Y está de acuerdo o no está de acuerdo, no nos interesa, pero ese es su gobernante, punto. A él está diciendo en ese contexto, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Se imagina usted cuando los romanos leen eso? Ahora, está escribiendo la iglesia en Roma, la capital del imperio. No está escribiendo por allá en las islas británicas, que era lo más lejano allá del imperio, o en África, en Etiopía, por allá en el sur de África, donde no podía llegar al imperio, porque ya sería fácil escribir sométase, porque aquí no está el imperio. Está escribiendo en el centro administrativo del imperio, donde se veían todos los escándalos. Imagínense que había uno, creo que ese era Calígula, que nombró a su caballo senador. Lo nombró senador a su caballo. Ahora usted podrá decir, sí, hay muchos animales en el Senado, pero este era un animal físico. Usted podrá decir, este era un animal físico.
Imagínense. Y lo nombró senador y tocaba darle honores de senador al caballo. ¿Y quién le decía algo? Porque el que decía algo y se oponía, fíjese, en ese contexto es que está hablando Pablo. Y trate usted de imaginarse. Ahora, para nosotros, quizás podemos pensar un momento, no estamos en un imperio, pero sí vemos cómo nuestras autoridades civiles fallan. La policía. ¿Ha visto usted policías corruptos? Póngase a buscar en YouTube y verá. Policías corruptos, se le salen hartos videos. Póngase a mirar usted un poquitico con respecto al gobierno. Parece que tenemos escándalos de todo lado, por todo lado. Y aquí dice sométase. El versículo es como raro, ¿cierto? Porque en esta situación, con esta gentecita, a esto yo tengo que obedecerme. ¿No ha sentido usted en algunas circunstancias ganas de desobedecer, ganas de decir no, no más y punto, y que acabe en ese gobierno y que venga tal o que pase algo y que se acabe? ¿No ha sentido usted en alguna circunstancia eso? Quizás usted no llega a los extremos de irse a protestar o a romper algo o a, no sé, colocar un grafiti abajo el gobierno, no sé. Quizás esos no son sus extremos, pero ¿no se ha sentido de alguna manera así? Bueno, yo creo que sí. Y si es así, aquí dice el versículo, sométase. Duro. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Dios pide que nos sometamos a gobiernos o autoridades que, hombre, no son lo que debieran ser? ¿Por qué? Bueno, dice ahí el pasaje en el versículo 1, la segunda parte dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces hay dos cosas que tú necesitas entender en primer lugar. No hay autoridad si no existiera Dios. Mira, la teoría secular con respecto a la formación del Estado moderno dice que esto parte de un contrato social. ¿Cómo así un contrato social? Que todos los ciudadanos nos pusimos de acuerdo para ceder nuestra libertad y escoger a una autoridad que nos gobernara. Eso dice la teoría contemporánea, moderna, digámoslo así. Bueno, no tan moderna, eso hace 200 años dijeron eso. Que nosotros cedimos nuestros derechos a una autoridad y la escogemos, ¿sí? Entonces hablamos de democracia y votamos y elegimos. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que si hay autoridad en este mundo es porque primero hay una autoridad y es Dios. Por eso dice así, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O no hay autoridad sino es la autoridad de Dios. Y quiero desarrollar un poco esto para que tú comprendas. Podemos pensar en una cosmovisión naturalista, que nosotros estamos en este mundo porque sí, que aquí llegamos y bueno, y como que de manera evolutiva llegamos a lo que hoy existe. Nos pusimos de acuerdo, como que bueno, elijamos un representante y etcétera, etcétera. No, este mundo ha estado siempre gobernado y regido por un Dios soberano. Cuando dice que cuando la Biblia dice que Dios es soberano, está diciendo que Él es el rey que gobierna y rige todos los destinos. Mira cómo se extiende la autoridad de Dios. Dice, por ejemplo, el libro de Daniel en el capítulo 2, que Dios es el que quita y pone reyes. Así que la autoridad, finalmente, que está encima de los gobiernos es la autoridad ¿de quién? De Dios, de Dios. Dice el libro de Proverbios que Dios inclina el corazón del rey para que haga su voluntad. Imagínense. Eso a nivel político, a nivel gubernamental. A nivel natural dice que la Biblia en el Salmo, ese es el 66, 67, ahí hay otros salmos, dice que si hay cosechas, si hay lluvia, es porque Dios permite que eso se dé. Dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero ¿quién les da de comer? Dios. Dios es el que se encarga, bueno, hoy vas a comer tanta carne, hoy vas a comer más poquita carne, hoy vas a tener esto. Y si eso pasa en la naturaleza y en las autoridades civiles, es porque hay autoridad. Ahora, lo que Pablo está afirmando es que si hay gobiernos hoy, es porque ¿quién tiene autoridad? Dios. Es lo primero. Lo segundo que necesitas comprender es que
Los gobiernos humanos, las autoridades civiles, son una representación de la autoridad de Dios. Es lo que tú necesitas entender. Por eso Pablo dice, sométase toda persona. Sométase. Y termina en el versículo 2 diciendo, ahí dice, por consiguiente que el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Es decir, la oposición a las autoridades civiles no es una oposición a una persona, finalmente es una oposición ¿a quién? A Dios. Es lo segundo que tú necesitas entender, que hay una representación en esas autoridades civiles, aunque sean imperfectas, una representación de la autoridad divina. Y le doy un ejemplo que sé que le va a ser más comprensible. Papá y mamá. Papá y mamá representan ¿a quién ante sus hijos? A Dios. Papá representa como esa autoridad, esa protección, esa proveer, etcétera. La mamá como ese amor incondicional, también protección, cuidado, etcétera. Pero los dos en conjunto representan ¿a quién? A Dios. Ahora, un hijo tendría derecho a rebelarse contra su papá porque su papá es malo. Digamos que el papá no es muy buen trabajador, ahí los tiene medio flacos aguantando hambre porque no es muy juicioso trabajando. El hijo tiene derecho a decirle, me rebelo contra usted porque usted no me provee y no me tiene gordito. La Biblia dice que no, porque la autoridad de ese padre no depende de que le dé de comer a su hijo, sino que la autoridad de ese padre depende de que Dios, por medio de él, está siendo representado. Imagínese. Por eso papá, cuando usted esté hablando con sus hijos y su hijo le eche en cara sus errores, dígale, sí, yo soy imperfecto, pero no se te olvide que yo represento a Dios y Él sí es perfecto. Porque esa es la verdad. Así es. Y lo mismo pasa con los gobiernos, con las autoridades civiles. Si usted ve ese policía o ve ese agente de tránsito o ve el gobierno y se da cuenta que son corruptos, ¿usted qué tiene que ver ahí? La autoridad de Dios, no su perfección o su imperfección, mejor, sino la autoridad de Dios representada. Ahora, aquí haciendo otra aplicación. Como son imperfectos, como fallan, ¿sabe qué nos llevaría a anhelar a nosotros? El gobierno de Dios aquí en la tierra presente. Porque nos damos cuenta que el gobierno humano, aunque representa a Dios, lo hace de muy pésima manera, lo hace muy mal. Pero el cristiano, volviendo aquí al punto, está llamado a someterse, a obedecer. Y entonces hay dos implicaciones a esto. La primera, rebelarse contra la autoridad, rebelarse contra Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Piénselo. Rebelarse contra la autoridad, el gobierno, la policía, el ejército, lo que sea, es rebelarse directamente contra ¿quién? Contra Dios. Esta semana vi un video. No sé qué pasaría, no sabemos qué está sucediendo. Y uno no tiene todo el contexto, pero salía un muchacho al que un policía le estaba diciendo algo y ese muchacho se le tiró encima y lo cogió a puños al policía. El policía simplemente le decía que no y ya, y había un agente de tránsito, una mujer, diciéndole que no, y bueno, ahí estaba el video. Igual lo cogieron, ese lo van a tener que responder. Pero esa clase de actos finalmente son ¿contra quién? Contra Dios. Téngalo presente. Finalmente son contra Dios. O lo segundo es que rebelarse contra la autoridad trae como consecuencia castigo. Y quiero que miremos los siguientes versículos. Mira lo que dice acá el versículo 3 y 4. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Ahora, mire este pasaje, estos versículos que acabo de leer. Comienza diciendo Pablo que la autoridad representa ¿a quién? A Dios. Ahora, en estos versículos que acabo de leer y al final, ahorita lo miramos, 3 veces se dice algo de los gobiernos y autoridades civiles. Cuando usted escucha la palabra ministro de Dios, ¿en quién piensa? ¿En quién piensa?
Dígame, ¿en quién piensa usted cuando escucha la palabra ministro de Dios? Pues en el pastor, en el líder de la iglesia, nunca en el gobierno o en la policía. Usted no ve, hay gente, dentro de Chivas hablamos de eso, que ven el gobierno son los ministros del diablo. Hay gente que ha pensado que el gobierno es el reino de Satanás. Hay gente que ha dicho eso. Pero aquí dice 3 veces ministro de Dios, y en el versículo 7 dice siervos de Dios. Ahora, Pablo no está diciendo esto porque sí, ni se está equivocando de ninguna manera, sino que está viendo en el gobierno, en la autoridad civil, servidores, ministros de Dios. Y entonces en esa categoría, tanto los pastores como los gobiernos, los policías, somos ministros y servidores ¿de quién? De Dios. Eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Que Dios los coloque a ellos como sus servidores, como personas que están haciendo su voluntad. Así que si algo tenemos que esperar de las autoridades y de los gobiernos es que cumplan la voluntad de Dios. Ahora, de manera positiva. Dice acá, las autoridades están para alabar al que hace el bien. Dice, ¿no quiere temer a la autoridad? Pues pórtese bien. Y si usted se porta bien, ¿qué va a recibir de la autoridad? Elogios. De manera positiva, nuestros gobiernos y autoridades civiles lo que deben hacer precisamente es eso. Mira, no importa si tú seas o eres cristiano o no eres cristiano, tú estarás de acuerdo con nosotros en que el que se sube allá debe hacer las cosas bien y debe honrar a los que hacen las cosas bien. Se supone. Debe garantizar la seguridad, la paz, para que los ciudadanos que hacen las cosas bien, pues estén tranquilos y puedan vivir bien. ¿Estamos de acuerdo? Usted no necesita ser cristiano para estar de acuerdo con eso. Usted escuche los discursos de los candidatos y todos van a decir eso. Queremos que la gente que se porta bien, la gente, los buenos ciudadanos estén tranquilos y al criminal vamos a echar a la cárcel. Porque finalmente eso esperamos. Que haya justicia, que haya equidad, que haya protección. Bueno, todas estas cosas esperamos a nivel positivo, pero a nivel negativo, los gobiernos son ministros de Dios para castigar el mal. Es decir, y mira que acá hay algo que poco a poco tendremos que ir desarrollando, pero nosotros vemos que la voluntad de Dios y su justicia se lleva a cabo en este mundo por medio de 1, lo que Él hace directamente. 2, las consecuencias que experimentamos. 3, las autoridades civiles. Por eso es que se necesita que el culpable vaya a la cárcel y que pague. Por eso es que hay tribunales en donde usted puede ir a colocar una demanda. Por eso es que se necesita que haya policía para que agarre a ese ladrón. Por eso es que se necesita que haya lugares en donde aquellos que no quieren hacer el bien, pues vayan a estar encerraditos, porque si no lo quiere hacer, eso esperamos de nuestras autoridades. Dice ahí ese pasaje 2 cosas que debemos esperar de nuestro gobierno. 1, justicia. 1, buen comportamiento. 2, que se premie al que hace las cosas bien. Pero en segundo lugar, que se castigue al que hace las cosas mal. Que haga justicia. Y déjeme decirle que ya que dentro de 8 días usted va a tener que escoger a alguien, eso es un buen criterio. Evalúe. Piense, venga, que el plan de gobierno de este candidato o este partido, bueno, el que sea, no sé, evalúe, ¿esto me está prometiendo que si hay culpable lo va a echar a la cárcel o no lo va a echar a la cárcel? ¿Me está prometiendo que a los que hacen las cosas bien les va a ir bien, o para todos nos va como en la misma circunstancia? Todos estamos en la misma situación, porque eso es lo que se debe esperar de un gobierno, que haga las cosas bien para los que están bien, y que para los que hacen las cosas mal, ¿qué debe hacer? Juzgarlos, porque son representantes de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros esperar de ellos. Y entonces ahí tienes una manera de evaluar. Entre 8 días daremos otros tips antes de que usted se vaya a votar, para que sepa, oiga, ¿cómo escojo? Pero ya usted tiene 2 elementos. Su tarea esta semana, ¿qué es? Póngase a leer, hermano. Póngase a escuchar. Póngase a evaluar. Esa es su tarea. Pero miremos en tercer lugar, que ese es el tema de nuestra enseñanza, ¿qué es la obediencia civil? Mire lo que dice el versículo 5. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto.
pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Ahora, la obediencia civil es la responsabilidad que los ciudadanos tienen con sus autoridades. Nosotros que estamos en una democracia, nosotros que vivimos en el siglo XXI, tenemos una responsabilidad con nuestros gobiernos y es obedecerles. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo enseña que hay 3 razones para que tú obedezcas. La primera, por la conciencia. ¿Y por qué por la conciencia? Porque una vez que tú entiendes que una autoridad civil, que un policía, que el gobierno representa la autoridad de Dios y son servidores de Dios, ya sabes que desobedecerlos es ir directamente contra ¿quién? Contra Dios. Tu conciencia tiene que verse afectada. Usted me dirá, pero pastor, en la Constitución política también dice que tenemos derecho a protestar. Sí, claro, pero de eso hablamos dentro de 8 días. Hoy no. Por el momento hoy estamos en obediencia. Porque no puedo empezar primero con rebeldía. Obediencia primero. Necesitas obedecer. Y es la conciencia. Si tú entiendes que esto, es que es Dios el que finalmente está detrás de estas cosas, ¿qué tienes que hacer? Pues obedecer, someterte, obedecer. Porque es Dios el que está dirigiendo ese destino. 2, la segunda razón es por el castigo. Porque si tú no obedeces, la autoridad tiene el derecho y el deber de castigar a los que no obedecen, a los que no se someten. Y un castigo que les da ¿quién? Dios. Un derecho, perdón, que les da Dios. Pensamos nosotros que se lo damos, no, yo le di la autoridad a usted. No, se lo da ¿quién? Dios. Por temor al castigo. Y en tercer lugar, porque usted para eso paga. Dice ahí, por eso también pagamos impuestos. Esos impuestos que usted paga, que el IVA, que la declaración de renta, que todos los impuestos que haya en este mundo, usted tendrá, son destinados para pagarle al gobierno, a la policía, a todas las autoridades gubernamentales, para que hagan las cosas bien. Por lo tanto, usted necesita ser un buen ciudadano para que les quede el trabajo más fácil. Conciencia, castigo, y porque usted para eso paga. Pero el más importante es la conciencia. Que tú entiendas, me estoy oponiendo a Dios. Es a Dios a quien estoy resistiendo. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, primero someterse. Implica obedecer las normas de los gobiernos y de las autoridades. Eso no es muy popular, ¿no? Pero es lo que la Biblia dice. No es muy chévere que nos digan cuando vemos que las cosas no se están haciendo bien o cuando usted conoce que tal agente está haciendo las cosas de forma indebida y corrupta y lo para y le dice a usted venga para acá y usted se acuerda de ese versículo y dice sí señor, venga una requisa, sí señor, eso no es tan chévere porque cuando usted sabe que es corrupto, ¿qué sería más fácil? ¿Usted qué derecho tiene? ¿Me la va a montar a mí? ¿Cuánta plata quiere? ¿Se le acabó la quincena? Así es que he escuchado gente que le dice, ¿le faltó para el diario o qué? Pero aquí dice, sométase, sométase. No es fácil. Máxime si el representante que está allá o el gobierno o la autoridad no es la de sus afectos. Porque si es la de mis afectos, si es la que yo elegí y gané y salí ganador, amén a ese versículo y me someto. A veces hasta de una manera irracional, ni siquiera viendo que se puede equivocar. Pero cuando es el opositor, el que no me cae bien, a ese le vamos a decir también, ¿me someto? Esa es la primera implicación. La segunda, tienes que orar, perdón, ahí mismo en esa, antes de avanzar. Eso debe ser algo voluntario, no de mala gana, ¿no? A mí siempre me ha parecido gracioso cuando los papás le dicen a los hijos, como no tengo hijos, no he experimentado eso en carne propia, pero me imagino que pasará lo mismo. Le dice, vaya a lavar la loza y el hijo vaya a hacer mala cara. Y la lava. Pero el papá se pone bravo. ¿Por qué se pone bravo si al final la lavó? Por la trompa que hace, ¿sí o no? Porque el papá que espera que lo haga de buena gana. Lo hizo de mala gana, eso no importa, no sirve. Eso piensan los papás. Como digo, yo no tengo hijos, no he experimentado eso. Pero estoy seguro que igual, si manda uno al hijo y hace así mala cara, ay, qué fastidio, le lava y le lava haciendo mala cara, uno no va a estar feliz.
Pues el sometimiento es igual, debe ser algo voluntario. Así que usted tiene que, déjeme animarlo a eso, usted necesita hoy empezar a pensar, hoy este corazón mío que es bien rebelde, necesita empezar a someterse voluntariamente, a tratar con dignidad y con respeto a las autoridades que hayan. Así no sea la que a usted le guste. ¿Me está escuchando? Dígame amén. Ahí sí no dice amén, no, ahí sí. Dos, otra implicación. Usted tiene que obrar bien. ¿Qué significa eso? Sea buen ciudadano, por favor. Haga las cosas que le dice la autoridad. Si hay que hacer esto, pues hágalo. Si hay que irse por acá, pues váyase por acá. Mire ahorita con las normas de tránsito. Yo choco con algunas de esas. ¿Pero qué toca hacer? Pues respételas y hágalo de buena gana. Hágalo de buena gana. Porque esa es nuestra tarea. Le estamos haciendo el trabajo más fácil. Y tercero, no, pague impuestos. Escuche lo que le voy a decir. Aunque no sea agradable, no le guste a usted pagar impuestos, tener un gobierno, tener policía, tener educación pública, tener subsidio de vivienda, tener subsidio a la salud, tener subsidio al desempleo, implica pagar impuestos. ¿Me está escuchando? ¿Usted quiere tener todos esos subsidios? ¿Quiere tener todos esos beneficios? Toca pagar impuestos, hermano. Si no quiere todos esos subsidios, pues entonces toca que le diga al gobierno, no cobre impuestos, que no queremos nada de eso. Pero si usted quiere que haya todo eso, nos van a cobrar más impuestos, porque el gobierno no es una empresa, no produce plata, no tienen un negocio. Si fuera un negocio sería diferente. ¿De dónde van a obtener ellos recursos? Pues de nuestros impuestos. Entonces, si usted quiere educación pública gratuita y libre para todos, salud pública para todos, subsidio a la vivienda, subsidio a no sé qué, subsidio, todos los subsidios que se le ocurran, tenga presente lo siguiente: toca pagar impuestos. Me van a cobrar más impuestos por esto, más impuestos por esto, más impuestos, porque ¿de dónde sale ese dinero? Pues de nuestro bolsillo, no hay otra razón. Y entonces, parte del sometimiento es pague impuestos. Eso me implica a mí animarle, si usted tiene un negocio, hágame el favor, se inscribe en la DIAN, saca la factura digital, electrónica, reporta. Si a usted es lo que le gusta hacer por allá chanchullos raros, que no me cobre el IVA y da por allá una cédula extraña o no da el nombre o le gusta la piratería, ser cristiano es pagar los impuestos porque eso se necesita. Usted dirá, pero se los roban. No estamos hablando de eso ahorita. Pero es que son corruptos. Esa no es la discusión ahorita. El punto es, tienes que pagar impuestos. ¿Me está escuchando? Eso no es tan chévere, ¿cierto? Porque cuando le empiezan que retefuente, que, ¿cómo se llama esto? La declaración de renta, y cada vez está bajándose más eso. En algún momento todos vamos a tener que hacer declaración de renta. Y usted no se ponga bravo, porque si usted desea que hayan subsidios, ¿qué tiene que hacer? Pagar impuestos. Eso es algo que requiere. Eso es la consecuencia. Finalmente, tiene que aprender a respetar y honrar. Eso significa, no hable mal del gobierno. No hable. Y entonces, si lo están haciendo mal, pues expréselo con respeto, con honra. Dice aquí, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Es decir, el presidente Gustavo Petro es el presidente Petro, no es el Petrardo. ¿Me está escuchando? Hace unos 4 años, cuando estaba el presidente Duque, entonces sacaban unas caricaturas con cara de marrano. ¿Sí recuerdan? Eso es irrespetar. Eso es no honrar, eso es no ser cristiano. Usted sabe que los cristianos no estamos de acuerdo con la agenda LGBTIQ y más. Pero cuando Claudia López fue alcaldesa de Bogotá, ¿qué teníamos que hacer? Ay, la lesbiana esa que nos tocó, mire, no sé qué. No, es la alcaldesa, punto. La señora alcaldesa, punto. Ya, es lo que nos corresponde. Que yo esté o no esté de acuerdo no me implica que voy a burlarme ni a ser una persona que expresa, que hace vilipendio y habla mal. Eso no es respetar, eso no es honrar. ¿Estás comprendiendo? Implica que si te encuentras un agente de tránsito en la calle y te dice, por favor deténgase, sí señor, ¿en qué le puedo colaborar?
así tiene que usted hablarle, porque él es su autoridad. ¿Me está escuchando? Sí, miren, los muchachos en los colegios, cuando su profesor le diga, ¿por qué llegó tarde? Ah, perdón, profesor, porque estaba tal cosa. No, ¿a usted qué le importa? Y esa es mi vida y yo también tengo no sé qué. ¿Me está comprendiendo lo que estoy queriendo decir? Así que usted tiene que revisar sus redes sociales y a todo lo que le da like y a todo lo que usted coloca que está siendo hablar mal, tiene que decir, uy, yo tengo que cambiar eso. Usted puede expresar sus quejas de una manera respetuosa. Y si quiere avanzar más, pues hay un sistema judicial, unos entes en donde usted puede colocar una demanda, etcétera, etcétera. Que le dé resultado, no sé, eso es otra discusión, pero ante eso usted debería expresar sus quejas, no hablando mal. Hay un ejemplo, Pablo fue cogido bueno, lo llamaron, lo metieron a la cárcel por estar en el templo. Y de repente uno de esos... de los sacerdotes lo mandó a bofetear porque Pablo no sé qué dijo. Y Pablo le dijo, ¿y usted quién es que me manda a mí a bofetear? Le dijo, pared blanqueada, le dijo así. Era una ofensa en esa época. Y alguien le dijo, ¿usted ofende así al sumo sacerdote? ¿Y qué dijo Pablo? Él pudo haber dicho, sí, ese se va a ir igual para el infierno. ¡Ja! Y yo soy el representante de Dios. Él dijo, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote porque la Biblia dice, no deshonrarás al príncipe de tu pueblo. Aunque ese príncipe era totalmente corrupto y está haciendo cosas mal. Pero Pablo dijo, no puedo hablar mal ni hablarle mal a mi autoridad. ¿Me estás entendiendo, hermano? Bueno, obediencia civil. La pregunta aquí es, usted va a tener que escoger dentro de 8 días. Y bueno, ahorita entramos en una periodo electoral, ¿no? Marzo, luego vienen las elecciones de presidente, y si hay segunda vuelta, pues segunda vuelta, etcétera. Y a veces lo que menos pensamos es precisamente que tenemos un deber con la autoridad y es honrarla, respetarla y someternos. No pensamos. Escogemos por pasión, escogemos a veces ni por pasión, sino por ignorancia. Otros sí piensan su voto. Pero sea lo que sea la razón por la que lo hagas, tú tienes que acordarte de lo que decimos hoy acá. Debes someterte, honrar y obedecer a tus autoridades, la que toque. No puedes, como alguien me dijo hace unos años, ese presidente no me representa. Pues es que no es que te represente, es que es tu presidente y punto. ¿Qué hacemos? Le tocaría irse a vivir a otro país de pronto para que allá respete a ese país de ese lugar. Pero mientras estamos acá, el que nos toque es nuestro presidente. Si no estás de acuerdo con el candidato o con los candidatos o con el gobierno o con la autoridad que te rige ahorita, por eso tienes que ir a elegir. Puede que salgas favorecido y se escoja a alguien de tus afectos políticos, bien. Puede que no, igual tenemos que someternos, pero nosotros que tenemos la oportunidad de escoger, no la perdamos. También obediencia civil es que ejerzas tu derecho al voto, porque ese gobierno ha peleado y ha legislado para que tú puedas escoger. Así que usted mentalícese, oiga, toca votar. No sé por quién, tranquilo, ya sabe, por lo menos tengo que pensar 2 cosas. ¿Quién está dispuesto a hacer que las personas que hacen las cosas bien les vaya bien? Ese es un buen candidato. 2, ¿quién está diciendo que al culpable hay que hacerle pagar? Listo, ese es otro buen candidato. Usted tiene que ir pensando en eso. Dentro de 8 días miraremos otros elementos. Pero usted tiene que elegir. Eso también hace parte de la obediencia civil. No diga, no, yo no escogí, entonces yo no obedezco. No, le toca. Como los hijos. Su hijo, yo no pedí venir a este mundo. Usted me trajo, así que yo no le voy a hacer caso. Un hijo no le puede decir así a un papá. Y si su hijo le dice así, hermano, le doy lo llamo, mire, quítese la correa y dígale, ¿cómo es que me está diciendo? Porque un hijo no le puede decir a un papá, yo no pedí que me trajera a este mundo. Nunca. Si dice eso es un irrespetuoso. Entonces tú debes ahí llamarlo al orden. Hermano, que Dios nos ayude. En estos momentos en donde hay que elegir un candidato, tenemos que saber, Dios está en control. Amén. Tenemos la oportunidad de escoger, pues escojamos. Y el que quede ganador, pues amén. Tenemos que someternos y obedecerle.
Pero si no le gusta, escoja, vote, vaya, diga, voy a votar por este porque quiero que haya un cambio. O si usted está conforme con lo que está pasando, pues voy a votar para que sigamos igual, etcétera. Usted tome su decisión, pero tómela. Tómela. Y recuerde, tenemos que obedecer, porque ellos representan a Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque, aunque hay cosas que no nos agrade escuchar, son tu palabra y es tu voluntad. Y hoy hablamos de las autoridades civiles, cómo tenemos que honrarlas y respetarlas. Por favor, Señor, ayúdanos en eso. Nuestro corazón, que a veces es más dado a la rebeldía, a hablar mal, a condenar y a criticar, Señor, por favor, ayúdanos. Te lo suplico, ayúdanos. Ayúdanos a ver en las autoridades tu autoridad, que te representan y que son servidores tuyos. Da sabiduría más bien a esos representantes, a esas autoridades, a esos gobiernos, para que hagan las cosas bien. Dale sabiduría, por favor. Y a nosotros ayúdanos, te lo suplicamos. Gracias, amén y amén. Dele fuerte aplauso a nuestro Señor.